Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Zaragoza, narradora oral del Fondo de Cultura Económica y en esta ocasión vengo muy bien acompañada. Quiero compartir con ustedes una de las tantas historias que se depositan aquí, en las crónicas de Harris Burdick. Fíjense que años atrás, este mismo autor, Chris Van Halsburg, había traído para todos Los misterios del señor Burdick, un libro que también pueden encontrar en la colección de obras para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica, pero en el que se depositaban imágenes acompañadas de frases y que nos invitaban a recrear, inventar o imaginar alguna historia posible con ello. Pues aquí se suman varios autores muy reconocidos para inventar y crear una historia. De Linda Sue Park voy a compartir para ustedes el arpa. Cuenta esta historia que hubo una vez un mago ya bastante entrado en años, que estaba a punto de jubilarse, después de toda una carrera lindísima y llena de actos que habían logrado cambiar vidas, salvar lo insalvable. Ahora iba a retirarse, pero no de cualquier modo, con honores. Iba a realizar un último acto de magia que traspasara cualquier otro que hubiese realizado antes. Con su capa verde que le habían dado en mérito de su trabajo por tantos años y que aún así estaba ya bastante gastada y deshilachada, tenía ya bien fija la mirada en dónde cabría su acto final de magia. El bosque. Y en las orillas de este bosque estaban situadas dos casas. En una de ellas vivía una familia. Los papás tenían a dos hermosas, lindas niñas, Emma y Frances, que todo el tiempo se la pasaban peleando. Sí, como buenas hermanas dirán algunos, pero es que de verdad ellas ya rayaban en la intolerancia total. Tanto así que sus papás a veces decidían mandarlas al bosque por algún mandado o algún encargo, cuando en realidad lo único que querían era que en ese camino, rodeándose de la naturaleza, pudieran apaciguar sus ánimos. Pero eso no sucedía, porque estas dos muchachitas simplemente encontraban cualquier pretexto para seguir en la discusión. Por ejemplo, esa tarde, mientras caminaban, la pequeña Frances le dijo a Emma, la mayor: ¿sabes qué? Cuando encontremos la primera zarzamora, la más madura y dulce, me la voy a comer yo. Tú siempre te la quieres comer porque sientes que siendo la mayor tienes todo el derecho y ya no lo voy a permitir. Y entonces Emma trataba de calmarla, pero la verdad es que se enrolaba también en el ánimo del enojo. ¡Ay, por favor, Frances, deja de pelear! Yo siempre me la como porque yo soy la que la encuentra. Y en todo caso, todavía no es temporada de zarzamoras, así que deja de pelear. Y así podían seguir y seguir y seguir y hacer más grande el pleito. Pero esa tarde no pudieron, porque fueron interrumpidas por un sonido y un destello de luz que venía de una cueva cercana. Se acercaron, curiosas, y ¿cuál fue su sorpresa al encontrar ahí dentro al mago que ustedes ya conocieron antes, pero que ellas nunca en la vida habían visto? No les dio miedo. La verdad es que parecía bastante amable, y con esa capa verde, en realidad hasta inspiraba confianza. No tuvieron tiempo de decirle nada, porque él, con un simple movimiento de su capa, ¡shup!, dejó mostrar así un arpa. Las niñas, sorprendidas y maravilladas, estaban a punto de dar un aplauso o exclamar algo jubiloso, pero él volvió a hacer otro movimiento, y ahí salió un pergamino que cayó en las mismas manos de Emma, la hermana mayor. Cuando volteó, ya no estaba el mago. Inmediatamente desdobló aquel papel y leyó: el hechizo será... ¿Hechizo? ¿Cuál hechizo? El hechizo será roto en cuanto la pequeña Frances logre tocar el arpa y logre las cualidades de la belleza de la música, que dicen que pueda suavizar una piedra, calmar un alma muy salvaje y romper una rama como la de un roble. El hechizo será roto así, y mientras tanto no podrán salir del bosque. No se preocupen por sus padres, que no se darán cuenta de su ausencia. ¿Pero de qué hechizo está hablando? Oye, Frances, ¿tú qué te imaginas? ¿Frances? ¿Qué pasa, hermana? Meret, ¿qué me pasa? Meret. ¡Ah! La pequeña Frances se había transformado
en una rana. Ese era el hechizo, y ahora la tarea era lograr que la pequeña niña rana tocara el arpa. Realmente parece imposible. Mientras tanto, en el otro extremo del bosque, en una casa habitada por un ancianito que esperaba paciente la llegada de su hijo y su nieto, gustoso vio que el auto se acercaba. En él venía Brian, el adolescente que, como todo adolescente, tenía sus líos, tenía todas sus reflexiones y tenía todos esos cambios que a uno lo envuelven. Pero si había algo que tenía Brian, sobre todo en ese momento, era enojo y tristeza. Su mamá acababa de morir, y justamente por eso se dirigían a la casa del abuelo. El padre tenía que encontrar otra casa y otro trabajo en la ciudad, y no tenía con quién dejarlo. Brian estaba muy molesto, tanto que en el mismo velorio de su mamá se la pasó en su cuarto llorando y no quiso hablar con nadie, ni despedirse de ella. Estuvo enojado tanto tiempo que acabó peleándose con los maestros de la escuela, con sus mejores amigos, con todo mundo. Y ahora iba muy molesto a vivir a una casa en el bosque con el ancianito de su abuelo que no tenía internet. Ah, pero claro, tenía libros y un radio. Hijito, aquí el bosque te va a curar. La musicalidad que esto envuelve te traerá paz, había dicho el abuelo. Brian no tenía opción. Así que más valía no decir nada. Pero eso sí, en cuanto llegó, inmediatamente se encerró en la habitación que le habían asignado y no salió por 2, 3 días prácticamente, solamente para recoger algo de comida. El abuelo ya no sabía qué hacer, así que no tuvo opción más que el último as bajo la manga que ya había pensado antes. Mijito, ¿me puedes abrir la puerta? Hijito, por favor. Mira, te tengo que decir algo. Ustedes solo van a estar aquí un tiempo y yo después me vuelvo a quedar solo. Así que he pensado que necesito alguna compañía y creo que un perro sería una buena idea. ¿Será posible que me acompañes al refugio de animales para adoptar uno? Eso fue la diferencia entre que Brian por fin volviera a la vida. Se asomaron un poco de alegría, abrió la puerta y dijo: ¿En serio, abuelo? Sí, vamos. Y es que él siempre había querido un cachorro. Pero bueno, en casa su padre siempre había dicho lo mismo, que no, que en un departamento no se puede tener un cachorro. Y su mamá, que antes era quien abogaba por él, no había logrado mayor triunfo. Se dirigieron al refugio y Brian iba muy contento, atizaba una felicidad que hace tanto tiempo no sentía. Y en cuanto estuvieron ahí, se volvió a enojar. Y muchísimo. Pues sí, cuando entró y vio cada ojito, cada colita, cada naricita que se asomaba, y era como si le pidiera que se lo llevara a este o a aquel, no supo qué hacer y estaba realmente molesto. ¿Cómo elegir al perro ideal? No tenía idea, pero se acercó a la muchacha que atendía el refugio y le preguntó: Oiga, señorita, ¿es cierto que cuando un perro lleva aquí muchísimo tiempo y si nadie lo adopta... Ay, pequeño, sí, lamentablemente es cierto. Oiga, ¿y cuál de todos estos es el próximo que le va a pasar eso? Lo llevó a donde estaba en una gran jaula un gran perro. Era una especie de husky con alguna otra mezcla que lo hacía parecer en realidad un lobo. Pero cuando se vieron, cuando Brian lo vio, supo que era el indicado, y apenas abrieron la jaula, corrió hacia él y empezó a darle lamidas por aquí y por allá, y Brian se reía, y el abuelo, muy contento, se acercó y dijo: ¡Ay, mijito, veo que ya elegiste al perro adecuado! Sí, abuelo, es este, y ya sé cómo se llama. ¡Douglas! ¡Vámonos! Llegaron a casa. Y en verdad que Douglas, el perro, era una fiera salvaje. Corrió por todos lados, parecía que no se cansaba. Comió, pero de a montones, y por fin se durmió. El abuelo estaba contento y un poco preocupado con la nueva adquisición. ¿Qué haría cuando se fuera su nieto? Pasado un poco más de tiempo, ahí, un poco más lejano, seguían las hermanas tratando de hacer que la pequeña niña rana sacara sonido alguno del arpa.
Habían ideado alguna cosa en la que Emma, con sus manitas, lograba que Frances, convertida en rana, tocara un poco. Tan, 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 meret, tan, tan, meret, tan, tan, meret. ¡Ay, no! Esto es imposible. Si no dejas de hacer eso, nunca va a salir la canción. Meret, para ti es fácil porque no eres una rana. Meret, me voy a ir al agua. Me siento muy seca y quiero comer. Meret. Y ahí va la niña rana, salte y salte, cada vez más instalada en su papel. Y la pobre Emma ya no sabía qué hacer. Además de ese poco avance que llevaban, en realidad había tocado las piedras y ninguna estaba suavecita. No había detectado que alguna rama se hubiera quebrado, ni mucho menos que un animal salvaje se hubiera apaciguado con la música. Ni un oso, ni un ciervo, nada. Algo le decía que iban a estar ahí mucho tiempo, y las dos estaban realmente enojadas, hartas y cansadas. Quizá el hechizo nunca se rompería. Pasado otro tanto de tiempo, en la casa del abuelo, ahora estaba realmente preocupado. El perro había roto absolutamente todo, desde sus libros más preciados, sus pantuflas preferidas. Brian, tengo que hablar contigo, hijo. Mira, yo creo que lo mejor es que te lleves a este perro y corran por el bosque. Aquí va a acabar con todo. El jardín está lleno de hoyos y estorbamos, ¿verdad, abuelo? No quise decir eso, hijo. No te preocupes. Lo entiendo perfectamente. Brian había vuelto un poco al enojo, y aunque se calmaba estando con Douglas, se sentía igual que él, una fiera salvaje que no cabía en ningún lado. Se lo llevó. Y ni siquiera le pudo poner la correa cuando el perro empezó a correr y correr como fiera salvaje. Y ahí iban los dos, él ladraba y entonces Brian lo perseguía. Y después de un rato, por fin se cansaron y se sentaron. Mientras estaban ahí, tranquilizando un poco su respirar, Douglas detectó algo. Y también Brian, que alzando el oído, logró escuchar a lo lejos. Tun, 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 meret, tun, 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 meret. ¿Qué es eso? No parece un pajarito ni algún otro animal. Y el perro también ladraba y ladraba sin parar. La única opción que vio Brian fue subirse a un árbol, un gran roble que estaba ahí cerca, por el cual pudo trepar poco a poco, guiándose por el oído para lograr ver de dónde venía aquel sonido. Su perro ladraba desde abajo. ¡Raf, raf! ¡Shh! Tranquilo, que quiero escuchar. Y sí, ahí estaba. Tun, 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 meret, tun, 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 meret. Esa canción es tan estrellita. Me la cantaba mi mamá. Y en ese pensamiento nostálgico estaba Brian, que no alcanzó a escuchar que la rama en la que él se encontraba empezó a crujir, hasta que ésta se rompió, dejando caer a Brian, afortunadamente, sobre un lugar donde había un montón de hojas, pero aún así le dolió. El perro se acercó y empezó a lamer su cara. ¡No, no, espérate, Douglas! La verdad es que el golpe había sido tal que lo hizo llorar, aunque en realidad, quizá, lo que le estaba sucediendo a Brian es que estaba llorando todo lo que antes no había logrado llorar por la muerte de su mamá, y con esa pequeña canción recordaba sus arrullos, y así lloró, y su corazón, que ya parecía una piedra dura, se ablandó. La rama se había roto y él había caído. Y Douglas, esta fiera salvaje, para tranquilizar a su amo, lo único que pudo hacer fue posarse encima de él, y al sonido lejano de la música se quedó dormido. Las hermanas no lo sabían, pero ellas habían logrado las 3 características que pedía aquel hechizo para ser roto. Inmediatamente y al momento, la hermana pequeña se vio vuelta a la normalidad. Su hermana la abrazó, lloraron, se abrazaron. No tenía explicación aquello. Magia, quizá. Regresaron a casa, donde en efecto sus papás no habían notado nada, porque por acto de magia, así había sido. Brian por fin regresó a casa. Tenía razón el abuelo. Esa música que hay en el bosque realmente te puede calmar. Y cuando llegó a la casa se encontró con otra sorpresa, que al parecer el padre no había encontrado un sitio nuevo donde vivir ni un nuevo trabajo. Tendrían que quedarse por más tiempo en casa del abuelo. El papá pensó que Brian iba a poner el grito en el cielo, pero no.
Brian recibió la mejor noticia de su vida, porque ahora se sentía en casa. Quería estar ahí con su abuelo, con su papá y con su nuevo perro, Douglas. Ni tardo ni perezoso, fue inmediatamente al ático a recoger unas cajas para empezar a acomodar ahora sí la que sería su habitación. Y entre tanto mover de aquí para allá, la polvadera se levantó, hizo que estornudara unas cuantas veces y tomó el primer trapo que encontró para taparse la nariz. Pero cuando miró bien, no era cualquier trapo, era una capa verde, vieja, deshilachada, pero realmente bonita. Brian la encontró. Y yo creo que Brian ya no se deshizo de ella, ni de la magia que con ella ahora venía a su vida. Y sí, el mago lo logró. Una digna jubilación para que la magia nunca se termine. Espero que hayan disfrutado esta historia, El arpa, que en este libro de la colección de obras para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica, entre otras más, podrán disfrutar. Mi nombre es Lidia Zaragoza y nos encontramos en otra historia.